Es increíblemente divertido escuchar a los autores decirme cómo le ponen los nombres a sus personajes. Yo dejo que el personaje me diga su nombre, o los personajes me dijeron su nombre en sueños, o yo no le pongo los nombres a los personajes, se los ponen ellos mismos. Si bien es válida todas estas confesiones de los autores cuando me dicen que le pusieron o cómo le ponen los nombres a los personajes, por muy sencillo que parezca, tiene su ciencia. Cómo tú nombres a los personajes de tu historia va estrechamente ligado a cómo tú construyas el arco narrativo. Pero, independientemente de cualquier género que te estés escribiendo, de la historia que estés haciendo, lo más importante que debe tener el nombre de un personaje es una sola cosa: que el nombre sea recordable. Si bien la creación de nombres para personajes se puede atribuir exclusivamente a escritores de fantasía o de ciencia ficción, que obviamente eso forma parte de su estructura, se puede usar para cualquier género. Estas recomendaciones que yo te voy a dar, tú las puedes hacer para un thriller, para comedia romántica, para drama, para romantasy, lo que tú quieras. Entonces, vamos a ver en detalle esta ciencia que está detrás de lo que es la creación de los nombres de los personajes para tu historia. Comenzamos. Lo primero y principal que debes tener en cuenta a la hora de crear los nombres para tus personajes es obviamente el arco narrativo y el entorno social donde se desarrolla tu historia y los protagonistas. Yo sé que esta historia y tú puedes escribir lo que te dé la gana y poner el nombre que tú quieras a tus personajes, pero no puedes o no debes, a menos que esté muy bien justificado, no puedes hacer una historia ambientada en la Dinamarca vikinga del siglo VIII y ponerle a tus personajes o a tus protagonistas el nombre de Ramón o Pérez, por ejemplo. Why not? Debes tener mucho cuidado con el entorno social donde tú vas a desarrollar la historia, porque de esta manera tú con los nombres de los personajes le puedes dar mayor credibilidad y cohesión narrativa a lo que estés escribiendo. También debes tener mucho cuidado con las ambigüedades o las relaciones que tienen algunos nombres dependiendo del lugar a donde se lea. Para bien o para mal, el español o el castellano, según a quien le preguntes, tiene demasiadas variaciones dependiendo del sitio. Porque, por ejemplo, para un mexicano, Quetzalcóatl te inspira valentía, te inspira una divinidad, te inspira un héroe gallardo. Pero para un español puede que resulte inclusive hasta divertido. Y en España, el nombre Concha simplemente es el diminutivo de Concepción. Pero en Argentina significa otra cosa. Yeah, baby. Hay escritores que suelen usar nombres de personajes históricos para ponérselos a sus protagonistas. Para ello existen dos posibles variables. La primera, si te gusta el nombre simplemente porque admiras al personaje y quieres hacer un tributo o una alusión a él, pues hasta ahí llega todo, no pasa nada. No obstante, independientemente del género que tú estés escribiendo, siempre es recomendable que uses el nombre del personaje junto con toda su característica histórica. Estudia bien al personaje, estudia bien todo lo que ha hecho, sus aptitudes, y puedes incluírselo o imprimírselo a este personaje junto con su nombre. De esta manera te le vas a dar mayor cohesión y le vas a dar mucho mayor credibilidad al personaje. Vamos ahora a entrar en un aspecto mucho más técnico dentro de lo que es la creación de nombres de personajes. Porque no solo el aspecto social y lingüístico del mundo influye dentro de lo que es este aspecto muy importante en la creación de los personajes, sino también la parte fonética y cómo los sonidos pueden influir psicológicamente en el lector y puede afianzar aún más tanto el personaje como su personalidad y su desarrollo dentro del arco narrativo. Para ello voy a hablar de ciertos términos asociados a la fonética que te pueden ayudar a crear nombres que son atractivos y coherentes a los personajes en tu historia. Comenzamos con lo que es la sonoridad y el ritmo. El primero tiene que ver con la fuerza que tú le imprimas a una letra o a una sílaba, y eso ayudará a que acentúe o suavice un nombre. Y el ritmo tiene que ver con lo que es la longitud y la estructura del nombre, que ayudará mucho a darle intención. Por ejemplo, vamos a empezar con los héroes, con los buenos de la historia. Para ello existen ciertos parámetros. Entre estos destacan principalmente los sonidos suaves. ¿Cuáles son los sonidos suaves? Más que todo lo que son las vocales y lo que se conoce como las consonantes líquidas. Las consonantes líquidas se caracterizan por tener una obstrucción parcial del flujo del aire, lo que permite que el aire pase de manera más suave, como por ejemplo luz.
que tienden a ser percibidos como agradables y cómodas al lector, como lo puede ser, por ejemplo, el nombre de Elena. Otra recomendación importante es evitar las consonantes abruptas, y para ello le voy a traer dos términos nuevos. Uno que es las consonantes oclusivas, se producen cuando hay una oclusión total del flujo de aire en algún punto del tracto vocal. Esto significa que el aire se bloquea completamente y luego se libera de golpe, creando un sonido explosivo, como gato, pato o taza. Y las consonantes fricativas son sonidos que se producen al forzar el aire a través de un canal estrecho creado por la aproximación de dos órganos articulatorios, sin llegar a cerrarse completamente, como por ejemplo foca o sol. Las oclusivas pueden sonar muy fuertes y más incómodas al lector, mientras que las fricativas suelen ser un poco más suaves y agradables, como lo pueden ser nombres como Fernando o Salomé. Hablando ahora un poco del ritmo, es importante el equilibrio que debes tener a la hora de la construcción del nombre, que no puede ser ni muy largos ni muy cortos. Este equilibrio le da al lector la sensación de melodía y de armonía, como por ejemplo puede ser un nombre como Victoria, que es un nombre que da autoridad, pero también te da armonía a la hora que tú estás diciendo. Y por supuesto, todos los nombres que hacen alusiones a los ángeles de la religión cristiana, como lo puede ser Gabriel, Rafael, Curiel, etc., etc., etc. También es recomendable en la creación de los nombres para los héroes es la repetición de las vocales en el nombre. Esto ayuda a crear una armonía y mucha melodía para el lector, como lo puede ser, por ejemplo, Aurelia, Natalia o Rafael. Ahora vamos a hablar de los villanos, que si bien los parámetros son en muchos casos los contrarios al de los héroes, pero también tienen algunas otras peculiaridades importantes que debemos tener en cuenta. Empezando, por supuesto, con lo que es la sonoridad y el ritmo. En este caso, los villanos es todo lo contrario al de los héroes. Estos sonidos duros son las consonantes fuertes como la V o la B pequeña, la K, la T, las Z, suelen ser muy útiles a la hora de la creación de los nombres para los villanos, como por supuesto es Voldemort. We do not speak his name. Pero también con los villanos sucede que puede usar las consonantes suaves, como puede ser la S o la L, que le dan una aura de misterio dependiendo del villano que tú estés construyendo, como puede ser por supuesto Sauron o Loki. En cuanto al equilibrio y la armonía, sucede justamente lo contrario al de los héroes. Si bien hemos dicho de que para un héroe tiene que ser un nombre armonioso y melódico, pues con los villanos sucede todo lo contrario. Mientras tenga más desequilibrio, será más incómodo para el lector, y eso ayudará a la estructura o el arquetipo del personaje. Nombres con sílabas muy cortas o con sílabas muy largas, como por ejemplo Thought, que es muy corto, muy directo, y con la afecta, que también es una consonante dura, una letra dura. O Maglevoglia, o Palpatine, que tienen una estructura y un equilibrio, no es desigual, no crean armonía. Eso ayuda mucho a que el lector entienda muy bien que no va bien con ese personaje. También ayuda mucho para crear los nombres sonidos que tienen que ver con que puede hacer alusión a un gruñido o a un ladrido. Ayuda mucho a la intención del personaje, como Dontak o como Macho. Cosas de ese estilo. Otra recomendación que tiene que ver con la creación de los nombres para los personajes, para los villanos, es toda alusión o toda referencia que pueda hacerse con cosas malas. Matar, asesinar, maldad, vileza, muerte, todo ese tipo de cosas. El mismo nombre, Voldemort, termina en mort, que te da esa alusión a que es algo malo, es de la muerte. El nombre Vilium hace alusión a que es alguien vil, que tiene que ver con la vileza del ser humano. Ayuda mucho a construir, a poner ese nombre a un personaje y ya te da más o menos, el lector le da la intención que algo malo tiene que ver con él. El simple hecho de que al lector le resulte incómodo e incluso le sea algo difícil de nombrar al personaje, ya le crea tirria, ya le da pereza, ya lo ve como, le da cierta repulsión el nombre. Y eso ayuda mucho al arquetipo de tu personaje, en este caso del villano, para que pueda entender, para que le dé más coherencia, le dé más credibilidad y por supuesto el lector se sienta mucho más inmerso en tu historia. Entonces, como puedes ver, ponerle nombre a tus personajes no es simplemente como agarrar unos papelitos, meterlos en un bol, hacer un sorteo y ¡plas! Ahora te vas a llamar Castemir Romanedo y serás un indio que pelea en la guerra civil norteamericana. No.
I do what I want, when I want. Y bien, esto es todo por el momento. Como puedes ver, ya poner un nombre a un personaje no es tan fácil como uno cree. Hay ciertas cositas que yo te recomiendo. Bueno, si tú quieres que tu historia tenga coherencia y cohesión para que los personajes se desarrollen bien y el lector le dé cariño a los personajes, pues estas técnicas son muy recomendables. Ya, si te lo dicen en el sueño, si tú dejas que yo se los diga, pues dile a ellos también que por favor entiendan más o menos cómo van a ponerse su nombre para que sepan darle esa fuerza, ese poder o esa maldad al personaje villano, ¿vale? Es importante. Y bueno, pues lo de siempre. Si te gustó el video, dale like, que eso a mí me ayuda muchísimo. Suscríbete si tú quieres saber más y estar pendiente del contenido que yo estoy siempre estoy poniendo cuando puedo. Y si tú piensas que hay alguna persona que tú conozcas que lo único que sabe es ponerle los nombres a sus personajes de José, María, Pedro y Juan, pues compártele este video y así esa persona tendrá mejores técnicas y otras recomendaciones muy importantes para que le ponga nombre a sus personajes. Vale, nos vemos, hasta la próxima.